Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santa Rita de Casia. Rita nació en Rocaporena, en las montañas Apeninas, en 1381. A pesar de sus deseos de entregarse totalmente a Dios, sus padres la entregaron en matrimonio a un joven que llenaba de amargura su vida. Su oración fue escuchada y el esposo transformó su vida. Sin embargo, antiguos enemigos lo asesinaron. Ya viuda y habiendo muerto sus 2 hijos, entró a la orden de las Agustinas, en donde entregó definitivamente su vida. Murió en el monasterio de Casia en 1457. Iniciamos nuestra celebración cantando. Quiero cantar una linda canción a un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción a aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos amigos, en este viernes 22 de mayo, recordamos también a Santa Rita de Casia, la santa de lo imposible, así se le llama. Vamos a pedir también por su intercesión aquella gracia que nosotros necesitamos para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra iglesia. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Te alabamos, Señor, tú nos das agua viva, Señor, ten piedad. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo, ten piedad. Criste, Criste, Criste eleison. Te alabamos, Señor.
eterna, Señor, ten piedad. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que por medio del triunfo glorioso de Cristo y de la gracia del Espíritu Santo, nos has abierto las puertas del cielo, a que comprendamos la grandeza de este don, para que podamos crecer en la fe y servirte con mayor empeño. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea y fueron a saludar a Festo. Como ellos permanecieron varios días, Festo expuso al rey el caso de Pablo, diciéndole: Félix ha dejado a un prisionero y durante mi estadía en Jerusalén, los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron quejas pidiendo su condena. Yo les respondí que los romanos no tienen la costumbre de entregar a un hombre antes de enfrentarlo con sus acusadores y darle la oportunidad de defenderse. Ellos vinieron aquí y sin ninguna demora me senté en el tribunal e hice comparecer a ese hombre al día siguiente. Pero cuando se presentaron los acusadores, estos no alegaron contra él ninguno de los cargos que sospechaba. Lo que había entre ellos eran no sé qué discusiones sobre su religión y sobre un tal Jesús que murió y que Pablo asegura que vive. No sabiendo bien qué partido tomar en un asunto de este índole, le pregunté a Pablo si quería ir a Jerusalén para ser juzgado allí. Pero como éste apeló al juicio de su majestad imperial, yo ordené que lo dejaran bajo custodia hasta que lo enviara al emperador. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor tiene su trono en el cielo. El Señor tiene su trono en el cielo. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y nunca olvide sus beneficios. El Señor tiene su trono en el cielo. Cuanto se alza el cielo sobre la tierra, así de inmenso es su amor por los que lo temen. Cuando dista al oriente del occidente, así aparta de nosotros nuestros pecados. El Señor tiene su trono en el cielo. El Señor puso su trono en el cielo y su realeza gobierna el universo. Bendigan al Señor todos sus ángeles, los fuertes guerreros que cumplen sus órdenes. El Señor tiene su trono en el cielo. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Habiéndose aparecido Jesús resucitado a sus discípulos, después de comer Jesús dijo a Simón, Simón, hijo de Juan,
¿me amas más que estos? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, sí, Señor, sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras joven tú mismo te vestías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo extenderás tus brazos y otro te atará y te llevará a donde no quieras. De esta manera, indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Y después de hablar así le dijo, sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, este llamado tan importante de un restaurar, ¿verdad? Es la restauración última, final, ¿verdad? Queridos amigos, que nosotros necesitamos en nuestra vida. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. E ñande yara a Pedro. Pero ñande Yeikuapona, ¿verdad? Que Pedro había negado a Jesús. Y por eso es que de nuevo lo vuelve a restaurar, le vuelve a restituir, entonces, queridos amigos, en este camino, ¿verdad? Y después de haber resucitado, dice Jesús, es que les invita, y después de haber comido ya, y después de comer, Jesús dice a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Ya puedo imaginar la ñandera pe, hetamba ema ñande ñahendu, hetamba ema oñembo ñande, ñande yara oboteite imagina, ñandere yata imagina, lleva. Pero en este camino, queridos amigos, ahora nos pregunta y nos dice, ¿verdad? Él pregunta y quiere saber, ¿me amas más que estos? Y aquí viene la respuesta de Pedro. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. A continuar y lleva entonces, si me ama verdaderamente de para que el redil, para que el rebaño pueda estar bien, pueda estar seguro, en manos seguras. Porque el pastor, el que asegura que el redil, que las ovejas puedan llevar una vida de acuerdo su condición, ¿verdad? Entonces, y todo lo necesario. Cuidar del lobo. Y luego volvió a decir por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y aquí, ciertamente que todo es en una conversación tan fácil, entonces uno recibe esa pregunta y dice, sí, Señor, sabes que te quiero. Y Jesús vuelve a insistir. Entonces la comida entonces aquí de los fieles, de los cristianos, cristiano comprometido. Reikuaina lleva baebalare yapona opearela ayerurende a ende reike hanguaisha pene apituume ne apituume enda haiku una vente superficial mi a regendu a ere bueno tayapomba ayapota pea pero pe interesa ayer y capture yapo are yapo parire pero pe interesará y arequín o asunte. El Señor vuelve a insistir. Pedro, verdaderamente me amas. Así, Señor. ¿Y cuál arroja lleva? Entonces, ñangare comina de la iglesia. Ñangare comina de tus hermanos, de tus ovejas. Entonces, le preguntó ahora por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Aquí, queridos amigos, se vuelve a insistir, se vuelve a pedir. El número 3 en la Biblia significa siempre insistencia, ¿verdad? Significa perfección, significa que estamos colmados de algo, ¿verdad? Entonces, por tercera o por anduyo, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y es por eso que Pedro aquí se entristece, porque es ya medio, entre comillas, ya medio ya violento, manía.
ya por ando modo ya por ando de las agujas lleva los junio por ando lleve los agujas añetete lleva. Y entonces se entristece que por tercera vez le está preguntando, porque eso pues es casi como decir, no tengo tanta confianza en lo que vos me estás diciendo. Pero al decirle paciente a mi oveja, quiere decir, bueno, ya se no hay nada, y con la ya poa, ¿verdad? Porque la tercera vez que me está diciendo y me pide que apaciente a las ovejas. Y aquí, queridos amigos, Pedro que responde, Señor, tú lo sabes todo. De coñande ya la por interés y la roja en juja. Pidamos también esta gracia, queridos amigos, porque en la medida en que nosotros amamos, también después viene nuestro final. Por eso dice, te aseguro que cuando eras joven, tú mismo te vestías e ibas donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás tus brazos y otro te atará y te llevará a donde no quieras. Cuando uno ama a alguien, queridos amigos, es capaz de entregarse totalmente, de entregarse por su comunidad, de entregarse por su iglesia, de entregarse por Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones. A cada oración respondemos, ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Por la Iglesia, para que se preocupe por las familias y fomente la capacidad de amar, perdonar y valorar a cada uno como persona humana. Oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por los gobernantes, para que protejan a las familias y busquen alternativas de solución ante los graves problemas en estos tiempos de dificultades económicas. Oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por los ancianos, los pobres y enfermos, para que no les falte el cariño familiar y que reciban el apoyo solidario y fraterno de todos nosotros. Oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida y mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor.
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Mira, Señor, con bondad las ofrendas de tu pueblo y haz que el Espíritu Santo nos purifique para que podamos presentarte un sacrificio agradable por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación del pecado, se levanta todo lo que estaba caído y en Cristo se nos otorga la integridad de la vida. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, danos paz. Cordero de Dios, danos paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Alma de Creo, Cristo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Confórtame, oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti.
mándame ir a ti, para que con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Señor, tú que nos purificas y fortaleces por medio de los sacramentos, haz que nuestra participación en esta Eucaristía nos conduzca a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Tu pureza al timón de mi vida, transparencia virginal, que tus manos escondan las mías bajo tu manto celestial. Oh María, Madre de Dios, oh María, luz del amor, hoy te llamo, escucha mi voz, de tus manos, enséñame a Dios, tu pureza al timón de mi vida, transparencia virginal, que tus manos escondan las mías bajo tu manto celestial. Oh María, Madre de Dios, oh María, luz del amor, hoy te llamo, escucha mi voz, de tus manos, enséñame a Dios, de tus manos, enséñame.